Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con un segundo ejercicio. En este caso es mucho más sencillo este ejercicio, que la idea es que sea un video breve para ver cómo podemos guardar cada una de las operaciones en un arreglo, ya que bueno, la idea es persistir la información. Ya pues nosotros en el video anterior mostrábamos los resultados. Veamos que si por ejemplo metíamos la tabla del 10, teníamos el multiplicando y el multiplicador y multiplicando, pues empezamos desde el 1 hasta el 10, etcétera, ¿no? Y pues también teníamos la libertad, por cierto, de no sé, me parece que había intentado hasta 1000, efectivamente. Y bueno, tenemos esta locura de aquí, entre otros tipos de ejercicios. En este caso lo que vamos a hacer es guardar la información en un arreglo. Entonces, bueno, para eso primero tenemos que crear el arreglo como tal. El arreglo, como saben, va a almacenar, bueno, primero que nada, GitHub Copilot, te callas. El arreglo va a almacenar números, entonces pues por ese lado empezamos que sea un entero. En este caso lo vamos a llamar resultados. Y el arreglo va a tener un tamaño de ¿qué? De n tablas por un tamaño de n operaciones. En este caso el arreglo va a depender de el número de tablas y el número de operaciones. ¿Por qué? Por muy sencillo. Si yo quiero el resultado de la tabla 5, yo lo voy a especificar aquí, ¿verdad? En número tabla. Y si yo quiero el resultado, se me fue algo, ya sé. Y si yo quiero el resultado del número de tabla 5 y la operación 15, pues aquí lo tenemos, básicamente. O sea, ingresaríamos a la tabla con el índice 5 y accederíamos a la operación 15 y eso nos retornaría el resultado. En este caso, pues ya no lo vamos a mostrar aquí directamente, sino que lo vamos a almacenar dentro del array. Para eso vamos a mencionar el array, resultados, y vamos a acceder a los índices. Los índices puede ser la parte más desafiante, así que no se preocupen por eso. Primero, debemos acceder al número de tablas. El número de tablas, pues, ¿cuál es? En este caso, cuando estamos utilizando el iterador, sabemos que el número de tabla es el que utiliza el i, ¿no? Porque aquí es donde tenemos la condición, mientras que i sea menor o igual al número de tablas. Aquí perfecto. Número de tablas. Y bueno, siguiendo la misma lógica, ¿en qué número de operaciones nos encontramos? Pues en el j. Acá tenemos número operaciones. Y ya por último le vamos a asignar el valor de la operación que estamos realizando, que sería i por j. ¿Cuál es la única diferencia aquí? Lo que nos va a dar error. Que recuerde que los arreglos se empiezan a contar desde 0 y acá nosotros estamos haciendo las operaciones a partir de 1. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Nosotros cambiamos el multiplicando y el multiplicador por 0 y 0 y guardamos los resultados solo sumándole 1, o sea, para evitar la tabla del 0 y que se multipliquen por 0. U otra forma, para no tener que modificar tantas cosas, es empezar desde el 1, pero los índices sí tienen que empezar desde el 0. Entonces solo tendríamos que restar un 1 y ya. O sea, y así evitamos el desfase. O sea, esas son dos formas que las podemos hacer. Porque nosotros normalmente empezamos desde la tabla del 1 y el del multiplicador 1. Pero pues los arreglos empiezan desde otra forma. Entonces recuerden que al igual que lo utilizamos para la operación, también lo vamos a utilizar para almacenar los valores del arreglo. Entonces por ese motivo acá empezamos desde 1. Ya gracias a esto hemos creado, o bueno, estamos almacenando los valores de la multiplicación en un arreglo correspondiente al número de tabla. En este caso, si yo estoy en la tabla 5 y en la operación 10, en este caso va a ser el índice, en este caso 4, y en el índice de tabla sería el 4 y en el índice de operaciones sería el, yo dije 10, entonces sería el 9, pero acá se almacenaría el 5 por 10. Si dije 5 por 10, joder, la CM está potente. Pero bueno, ya se me entiende. Normalmente pues suele ser empezar desde 0, pues, pero esto no lo tenemos que tener muy en cuenta. No es que yo quiero acceder a 5 por 10, entonces tengo que acceder a la tabla 4 y acceder al multiplicador 9. Efectivamente, así es como se accede. Pero nosotros pues lo vamos a utilizar por medio, digamos, de procesos cíclicos. O sea, así como agregamos la información aquí, la vamos a mostrar. Entonces sería básicamente hacer el mismo procedimiento, pero ahora solo accediendo a los valores. Algo parecido a lo que hicimos acá. Entonces vamos a copiar la tabla. Y ahora sí, ya no es necesario que empecemos a partir del 1 porque aquí no vamos a hacer operaciones, vamos a recorrer los arreglos. Entonces en este caso, 0 y 0. Recuerden que nosotros vimos en videos anteriores cuál era el truco, entre comillas, para saber el tamaño de un arreglo. Pero aún así debemos conocer el tamaño de la primera dimensión, que lo tenemos en número tablas y acá es donde lo utilizamos, y el tamaño de la segunda dimensión, que sería el número de operaciones, que aquí lo tenemos. Entonces ahí todo perfecto. Ahora, para mostrar el resultado es muy sencillo, vamos a preparar primero el printf, que es lo que vamos a utilizar para mostrar los resultados, pero en lugar de acceder directamente IJ hacia la multiplicación,
lo que vamos a acceder es, lo que vamos a hacer es acceder al I y al J, pero del arreglo. Y ya luego pues no necesitamos la operación como tal. Ok, en este punto me ha confundido un momento, porque si necesitamos el I y el J para mostrar en qué tabla y qué multiplicador estamos utilizando. O sea, la tabla 5 y el multiplicador 5. Entonces 5 por 5. Perfecto. Eso sí lo vamos a utilizar directamente dentro del arreglo. El problema es que vamos acá a empezar desde cero. Entonces esto depende mucho, porque nosotros en el arreglo únicamente estamos guardando las dimensiones y por último los resultados de la multiplicación. Entonces es gracias a las dimensiones que nosotros sabemos qué tipo de multiplicación estamos hablando aquí. Como les decía anteriormente, si yo ingreso al índice de número de tablas, o sea, el primer índice, si yo ingreso al 4 y luego el ingreso al número de operaciones 5, eso quiere decir que estoy ingresando a la operación 5 por 6, porque recuerden que es menos 1 correspondiente a los índices del arreglo que empiezan en 0. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo también. Podríamos empezar desde 0 y sumar los índices, lo cual no sería práctico porque nosotros aquí ya lo hicimos con la resta. Lo que sí es más práctico sería empezar desde el 1 y restar los índices así como hacíamos acá, pero para mostrarlos básicamente. Entonces tendríamos IJ sería 1 por 1 y accederíamos al primer índice que sería 0, 0. Pero como I es 1 y J es 1, pues tendríamos que restar 1 y 1 para así especificar el número de tabla 0 y el número de operación 0 que correspondería a la tabla 1 y a la operación 1, o sea, 1 por 1. Sé que por eso quise hacer esta parte, porque los arreglos le suman un poquito más de dificultad, no a la implementación, sino para entender cómo es que se distribuyen, básicamente. Entonces acá vamos a hacer, vamos a especificar la tabla que sería resultados y los dos índices. Primero el número de la tabla. Nosotros estamos, ojo, recuerden que la variable de la tabla es I. Pero aquí va a empezar desde el índice 1. Recuerden que una cosa es el índice y otra cosa es la tabla. Entonces va a empezar desde el índice 1, pero recuerden que los arreglos empiezan desde el 0. O sea, la tabla 1 corresponde al índice 0. Porque bueno, así es en programación básicamente. Entonces debemos generar como ese tipo de traducción. ¿Cuál es el tipo de traducción? Pues muy sencillo, I-1. Para empezar desde el índice 0. Y bueno, cuando sea la tabla del 2 sería el índice 1, la tabla del 3 sería el índice 2 y tal. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores, pero bueno, por eso es que lo estamos practicando para ver cómo es. Y ahora luego vamos a hablar del multiplicador. Recuerden que el multiplicador, si hablamos del multiplicador por 1 sería el índice 0, si hablamos del multiplicador por 2 sería el índice 1 y así. Entonces sería lo mismo. Recuerden que el multiplicador en este caso, o sea, el número de operaciones sería J. J empieza desde 1, o sea, está utilizando el formato normal. Entonces tendríamos que restarle 1 para empezar desde el 0. Y ahora sí mostrar los resultados. Ya con esto, bueno, llenamos los datos y luego los mostramos. ¿Por qué es más largo? Y decir, no, es que yo solo quiero mostrarlos. Bueno, pues básicamente porque si solo los mostramos estamos cumpliendo con el ejercicio. Pero si el día de mañana necesitamos, sea cual sea la situación, generar un arreglo con ciclos, pues aquí ya tenemos en resultados el valor. Entonces el resultado yo lo puedo mover a otro archivo, lo puedo exportar, de hecho lo puedo utilizar para guardarlo en un archivo aparte, etcétera. Entonces pues ya tengo esos valores reservados en memoria, o sea, ya le tengo persistencia de datos. Porque en el video anterior yo solo me encargaba de utilizar printf y mostrarlos, muy bonito, pero y si los quiero utilizar, ¿cómo le hago? Entonces así fue, lo utilizamos en resultados. También hay otra forma que es utilizar estructuras, pero es un poco más complejo, que de momento no los estamos viendo. Ahora sí, nos vamos aquí y ahora vamos a correr run sh. Eso sí, quiero que antes se den cuenta que si nosotros quitamos esta parte de aquí y la comentamos, pues solo vamos a guardar los valores, pero no los vamos a mostrar. Entonces, a ver, vamos a ejecutar esto y le vamos a decir 10 y 10. Y nos dice número de tablas y operaciones. Y parece que no pasó nada, ¿no? Pero realmente sí pasó de todo. Se guardaron cada uno de los valores de las tablas de 10 hasta 10 en resultados. Pero como no los mostramos, pues no pasó nada. Ahora sí, los queremos mostrar, pues tenemos que recorrer ahora el resultado. Aquí ya no vamos a hacer ninguna multiplicación. Lo que vamos a hacer es acceder a los resultados que ya se guardaron en el arreglo. Entonces ahora sí, ejecutamos 10, 10. Y aquí tuvimos un sobreflujo de memoria. Vamos a revisar qué es lo que pasó. Ok, acá me confundí de una forma re bestia. No es el número de tablas, sino el índice que estamos manejando para esa tabla. Para que me entiendan, este número es constante. Número de tablas fue lo que especificamos aquí. Entonces, digamos, si yo especifico 10, siempre va a ser 10 menos 1 va a poner en el índice 9
estas operaciones, o sea, la lógica está mal planteada. Aquí pues tenemos que hacer básicamente lo mismo, el que se dio cuenta 10 de 10, y es que bueno, acá lo que tenemos que utilizar es la variable iteradora que estamos utilizando para representar cada una de las tablas, la tabla 0, la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, que correspondientemente sería la tabla 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces en este caso no sería un valor constante como número de tablas, sino sería i, que es la representación dinámica, o sea, este i va a recorrer la tabla 0, la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, etc. En cambio aquí yo estaba utilizando número tablas que para lo único que se utiliza es como para crear esa condición, para que i sea 0, 1, 2, 3, 4 hasta que se deje de cumplir la condición, hasta que i sea menor al número tablas. Esta es la variable, como se dice, dinámica, que lo que nos va a permitir es recorrer cada caso del rango, o sea, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6. Y cuando se dejen de cumplir las operaciones, pues vamos a pasar a la siguiente tabla, que sería entonces i sería la tabla del 2. 2 por 1, 2 por 3, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Y cuando se dejen de cumplir esta condición de aquí, vamos a pasar a la siguiente tabla y así. O sea, siempre va a ser primera tabla y entonces las operaciones 1, 2, 3, 4, 5 hasta que se deje de cumplir. Segunda tabla, las operaciones hasta que se deje de cumplir. Tercera tabla y así. Hasta yo me enredé, es que el tema de los arreglos, y si son múltiples dimensiones, mis respetos, o sea, hasta yo. Entonces, bueno, solo tocaba hacer esta corrección. Y ahora sí, si limpiamos y ejecutamos, le damos el número de tabla deseado, el número digamos el número de operaciones deseado, y ahora sí tenemos 1 por 1 es igual a 1 hasta el 10, 2 hasta del 1 al 10, 3 hasta el 1 al 10, etc. Y las operaciones también, ¿no? 8 por 4, 32, 7 por 7, 49, efectivamente. Ya luego, pues si queremos hacer algo un poco más espectacular, pondríamos 1000, 1000, hasta que haya algún tipo de sobreflujo de memoria. Aunque bueno, esto me quedé con las ganas de probar en el video anterior. No sé si se pueda poner 100.000 y 100.000 o haya que aumentar los tipos. No, acá ya hubo un problema de sobreflujo. Entonces, pues nada, espero que esta explicación haya sido de utilidad. Los arreglos ya son una cosa un poco más tediosa, pero que al menos en este caso nos sirvieron para asegurar la persistencia de datos de estas tablas. Ya luego, pues, si necesitamos acceder, ya no tenemos que hacer un arreglo multiplicando 1 por 1, sino que ya los tenemos directamente en resultados. Entonces, por ejemplo, algo que yo también quería hacer era que si queremos, por ejemplo, acceder al resultado de la tabla, sería 8 por 5, tendría que acceder a la... Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí. Solo vamos a mostrar un valor para no enredarnos mucho. Esto sería aquí. Y entonces, si yo quiero acceder a la multiplicación 8 por 5, tendría que acceder a la tabla 7 y al multiplicador que está en el índice 4. Entonces ahora vamos a hacerlo. Resultados. Entonces si yo quiero 8 por 5, que yo sé que es 40, voy a acceder a la tabla. Bueno, también podría hacerlo así. 8 menos 1, que también es una forma más sencilla de hacerla. Y 5 menos 1. El menos 1 lo que va a hacer es traducirme básicamente el índice, porque el índice es menos 1. O sea, siempre recuerden que empieza a contar a partir del 0 y no a partir del 1. Entonces aquí tendríamos 8 menos 1 que es igual al 7. Y acá tendríamos menos 1 que es igual al 4. Entonces 8 por 5, 40. Si todo está bien, debería darnos ese resultado. Eso sí, el arreglo debe ser mayor a esto, ¿no? O sea, yo al menos lo voy a poner en este caso 10 y 10. 10. Y entonces en este caso 8 por 5, 40. Eso es una forma un poco más fácil de entenderlo, ¿no? Siempre le restamos 1 como para traducirlo. Pero en el caso de que la tabla del 8, que sería la tabla en el índice 7, no exista, por ejemplo yo quiero crear una tabla del 5 hasta el 5, pues esto es 0 porque esto nunca existió básicamente. Solo es basura reservada en memoria porque la tabla nunca llegó a este tamaño, hasta el 8. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.